Hola, nací en Quintero el año 53 y el haber nacido en Quintero particularmente me hace ser un hombre muy de mar, por lo tanto siempre tuve un contacto muy cercano al mar desde niño. De niño empecé buceando cerca de mi casa y en algún minuto me acerqué a un grupo de gente que se dedicaba al buceo comercial en faenas portuarias y de pesca, entre los cuales estaba Sergio Santa Cruz, un biólogo marino, y Claudio Castro, que era un empresario de buceo. Bueno, ellos de alguna forma tuvieron la inquietud de conocer, habían escuchado hablar de surfear o de las tablas, y uno de ellos en un viaje al extranjero había visto surfear y tuvo la inquietud de intentarlo, sin grandes antecedentes, sin gran conocimiento ni referencia. Y construyeron unas tablas muy precarias, pero que servían para deslizarse, sin modelo, sin medidas y conocimientos previos por motivos que desconocían ellos en el fondo qué es lo que era surfear. Yo estoy hablando de surfear, pero ellos no sabían bien lo que era una ola, sabían que se trataba de deslizarse en una ola, pero no definían bien lo que era una ola. Porque tú cuando comienzas a surfear, comienzas a correr espumas. Cuando tú logras incorporarte sobre la superficie de la tabla y a maniobrarla en una pared de la ola, recién empiezas a tomar conocimiento de lo que es correr una ola. Qué sé yo, hacer un corte en la base de la ola, subirla o meterse dentro de la ola en un tubo, requiere mucho tiempo. Requiere intentarlo durante 2 o 3 años, por lo menos, si tú tienes condiciones, o más tiempo le lleva a alguno. Sobre todo si tú no tienes referencia, no tienes gente al lado a la cual mirar, qué sé yo. Entonces nosotros comenzamos con esas tablas, me refiero a nosotros, este grupo de gente que todos se dedicaban a bucear, en los cuales fueron mis comienzos también de buzo profesional en ese lugar. Y con Luis Tello y yo fuimos los primeros en adquirir una de estas tablas, y con el entusiasmo practicábamos en una playa acá en Quintero que se llamaba El Bato. En ese lugar íbamos los fines de semana, todos los amigos, el grupo cercano, a practicar estas corridas de olas que nosotros llamábamos, que eran prácticamente espuma. Caminábamos por el fondo hasta aquí, nos subíamos sobre la tabla y corríamos la espuma y disfrutábamos un fin de semana de playa ahí familiar, por así decirlo. Pero eso era en temporada estival, en verano. En invierno prácticamente nos olvidábamos de eso. Entonces los únicos que continuaron con el entusiasmo fuimos Lucho y yo, y seguimos yendo porque algo nos motivaba, digamos, a practicar, ya sea por la actividad deportiva o por lo que sea. Algo nos decía que ahí se encontraba algo más que correr la espuma. Bueno, practicamos no sé cuánto tiempo, pueden haber sido 2 años o algo así en ese lugar, hasta que un día logramos llegar al otro lado de la rompiente. Si bien este lugar no era muy apto para una ola larga, habían ciertos días en que tú podías entrar al otro lado de la rompiente y lograr pararte y correr una ola de lado, o sea, en la pared de la ola.
Y yo recuerdo perfectamente el primer día que corrí una ola de verdad. Desde ese día en que logramos correr olas, no paramos nunca más. Nos dimos cuenta que ahí había algo muy sensacional, una energía importante. Nuestros amigos quedaron atrás. Nosotros comenzamos un largo camino que fue descubrir lugares con olas aquí cercanos, en esta península, en las playas de un poco más al norte. Posteriormente nos encontramos con Álvaro, con Calá Vicuña, que nos vio a nosotros practicando ahí en esa playa y nos preguntó si había olas aquí en Chile prácticamente, ¿por qué nosotros surfeábamos ahí? Él había tenido conocimientos de surf en California en un viaje, había surfeado en California, pero acá estaba solo. Él vivía cerca de acá en Cachagua y se incorporó a nosotros cuando nos vio surfear ahí en la playa del Bato, en Ventana, y comenzó una amistad y bueno, éramos las únicas personas, los únicos loquitos que estábamos ahí en la playa contra viento y marea intentando pararnos en la tabla, bajar olas y correr olas. Entonces ya no nos separamos nunca más. Álvaro también se entusiasmó mucho, se vino a vivir a Quintero y comenzamos una férrea amistad que nos llevó a viajar por todo el norte de Chile. Fuimos al norte de Perú, fuimos al sur, fuimos a Pichilemu, descubrimos muchos de los lugares en que hoy se surfea. Fue una etapa, yo le llamo una etapa oscura en el sentido del desarrollo, pero fue una época dura y férrea porque prácticamente nosotros aprendimos sin referencia, nadie nos enseñó. Nuestro sentido acuático, por así decirlo, nuestro sentido de amar el mar, de disfrutar el océano, nos hizo investigar esta tendencia, esta corriente que nos llevaba a la rompiente. Porque yo tenía mucho conocimiento de buceo, yo conocía el mar por abajo, pero cuando conocí la rompiente descubrí una beta que era conocer el comportamiento de marea, de corriente, de cómo rompe una ola, por qué rompe la ola, cómo son los fondos rocosos, cómo son los fondos de arena. Uno se interesa por la naturaleza, se interesa por el viento. Es un tesoro que llevamos dentro durante mucho tiempo. Nosotros sabíamos del potencial que tenía Chile, pero durante, no sé, 25 años decíamos que había olas en Chile y todo el mundo decía, pero ¿cómo olas en Chile? Olas en Chile, pero si aquí no hay olas, decía. O sea, tuvieron que pasar 30 años para que un pichilemino que fue a Hawái, que me da mucho orgullo mencionarlo, Ramón Navarro, haya participado en un evento y que todos los ojos del mundo hayan sido puestos en Chile porque este individuo que vino del sur logró salir quinto en un campeonato de olas grandes. Y dijeron, va, Chile, Océano Pacífico, ¿qué tan Pacífico? Estamos en el sur chileno y hay una ola monstruosa, gigante. Entonces, mucho extranjero está viniendo a Chile por eso, por el potencial que hay aquí. Nosotros vivimos otra época, muy romántica, muy fuerte, de férrea comunión con el océano, increíble. ¿Qué les puedo decir? Y che, cuéntanos un poco,
¿Cómo ves tú desde la perspectiva de precursor? Luego de ustedes se fue generando un movimiento, se fue tomando conciencia de estas olas que habían. ¿De qué manera dejaron liderazgo, dejaron un modelo presente hacia las generaciones que vinieron después? Hace pocos días atrás estuve con unos amigos que fueron la generación del 80, que son los primeros que surfearon en Pichilemu y que nos vieron, digamos, y que nos siguieron en esta aventura, que nos vieron surfear a nosotros y dijeron, estos gallos están metidos en el mar y miren lo que hacen. Y uno de ellos, Jaime, me decía que nosotros, Jaime y Mando, Jaime Rivera y Mando, me decían, para nosotros ustedes fueron los únicos referentes. O sea, nosotros no tuvimos otros referentes. Ustedes fueron los únicos que nosotros vimos surfear y que nos incentivaron por su actitud, porque si bien uno conversa con alguien, puede transmitirle de qué se trata, pero cuando uno logra sentirlo es muy diferente. Ya uno comienza a hablar el mismo idioma. Pero me comentaba esto y me decía que en cierta forma nosotros habíamos sido los únicos referentes para ellos y para ellos seguir y continuar con esta inquietud. En realidad nosotros no tuvimos referentes, absolutamente ninguno. Yo recuerdo haber visto la primera vez surfear bien a alguien. Fue un brasileño solitario que apareció por aquí y que nos dijo, a ver, préstame tu tabla. Y nos quedamos todos en la playa, me acuerdo, Álvaro, Calá, Lucho. Él entró, se fue a la rompiente, esperó la serie de olas, bajó una ola con una belleza increíble. O sea, esa es la primera imagen que yo tengo de haber visto a alguien surfear realmente. Bajar, pegar unos delibs, girar. O sea, tenía un estilazo, un estilo increíble. Él realmente nos mostró dónde poner el pie, cómo balancear el cuerpo, cómo girar la cintura, mover los brazos y lograr subir la ola nuevamente después de bajarla, girar y todo lo que uno pueda lograr hacer sobre la ola. Ese hombre vivía en Florianópolis y se llamaba Hubert. Roberto estuvo un par de temporadas con nosotros aquí, pero él fue un referente importante para nosotros, que nos motivó a continuar adelante. Ahora, así como él fue referente a nosotros fuimos referentes para muchas generaciones acá. En Iquique, los niños que nos vieron surfear en Cabancha, que hoy ya son padres de familia y tienen hijos surfistas, Ricardo Thompson, Mauro Maquiavelo, más al norte los hermanos Melú. Ellos fueron los primeros que nos vieron surfear allá y fuimos sus referentes también. O sea, en cierta forma nosotros transmitimos la inquietud y dejamos la semilla puesta. En Pichilemu fue lo mismo. En Pichilemu, toda una generación de gente de Santiago que comenzó a viajar a Pichilemu y a surfear el año 80, fuimos nosotros los referentes que dejamos puesta esa inquietud, y entonces en cierta forma esto se empieza a transmitir a través del país y a generar esta revolución que hoy existe, porque no es una moda. De hecho, nosotros hablábamos de correr en tabla, ni siquiera de surfear ni usar términos como, para mí siempre el leash ha sido una traba, es una traba. Uno puede usar términos foráneos, pero aquí en Chile yo pienso que pese a las influencias que tenemos tan fuertes por la moda, qué sé yo, aquí fue auténtico el desarrollo del surf, fue nativo.
Por eso me honra saber que personas como Ramón en el sur, como los nortinos que se han desarrollado increíblemente porque tienen un potencial de olas allá enorme, hayan sido auténticos. No fue una moda transmitida en cierta forma por Gringolandia, por Norteamérica o por australianos, nació purita aquí. Yo considero que nació purita y nosotros fue una bendición, encuentro yo, siempre haber nacido aquí al lado del mar y que me haya tocado esto. Para mí esto es una bendición. El haber conocido posteriormente y haberme relacionado con extranjeros aquí en Chile o fuera de aquí es súper importante. Yo creo que las relaciones humanas que se producen en la transmisión de esta inquietud surfista son súper importantes y valiosas, porque tú te encuentras con alguien y hablas el mismo idioma, el idioma del mar, el idioma de las olas. Tú miras a los ojos a alguien y le sonríes y ya sabes que estás hablando lo mismo. Casi una religión, casi una religión. Bueno, eso es lo que puedo decir de las referencias que uno dejó en el país. El haber transmitido el surf o la tabla a toda la gente que viene y que se está tomando y que está legando también de alguna forma una tradición marítima en Chile. Eso puedo decir. Oye, y por último, sería a lo mejor interesante saber tu percepción respecto de la diferencia de aquellos tiempos y por otra parte los rendimientos que se está obteniendo, que esto que era una cosa de forma de vida, de filosofía de vida, de conexión absolutamente con la naturaleza del mar, que creo que las nuevas generaciones en parte lo tienen y en parte no lo tienen. Pero vamos más allá, al nivel de deporte de alto rendimiento, ya participativo, en donde ya estamos empezando a tener lugares y ubicaciones en el entorno mundial y latinoamericano. Desde esa perspectiva, ¿cómo ves tú que estas personas viven el surf? ¿Lo viven de alguna manera motivados en este apego y esta cosa potente con el mar, o solamente ven la parte fría calculadora del alto rendimiento? Bueno, ese es un tema para mí muy importante y fuerte. Yo creo que a mí particularmente nunca me ha gustado la competición. De hecho, yo creo haber participado en 2 o 3 eventos chilenos, organizando y participando, pero a mí nunca me gustó la competición. Para mí esta es una competición personal que pueda existir, una relación diferente entre el mar, la ola y tú. O sea, es una competición personal, es algo que yo llevo arraigado. Para mí esto es surfear, el levantarme todas las mañanas y una conexión con el mar, una conexión con la naturaleza. También es una conexión deportiva, como uno pudiera pensar. Pero mi interés siempre fue otro, o sea, esa conexión no fue un desarrollo deportivo, ni alto rendimiento, ni deporte extremo, ni esas palabras para mí no existieron durante mi vida de surfista. Ahora último se está, gracias al desarrollo que hay, que va apoyado por el comercio, apoyado por la gente que auspicia, que tiene empresas de ropa, de tabla, de qué sé yo, o de otras tecnologías que ponen el dinero para realizar un evento, que ponen el dinero para que un atleta se desarrolle y pueda vivir de esto, ya sea compitiendo internacionalmente o aquí en el país, está recién en desarrollo. Aquí en Chile todavía falta mucho de eso. Hemos logrado que algunas personas estén en el ámbito sudamericano y que algunos hayan estado un poquito más allá, pero aún falta mucho desarrollo y falta
tiempo, pues sí, es una cosa de tiempo. Este es un deporte relativamente nuevo, o sea, tienen que pasar por lo menos 50 años o 60 años para que se produzca este desarrollo de alto rendimiento y que haya auspicio y que haya gente que pueda vivir de este deporte. Yo lo he visto en Brasil, lo he visto en Perú. Yo te diría que en Brasil hay más desarrollo que acá. En Brasil empezaron a surfear el año 50, en Perú también, pero en Brasil la industria, al ser un país más grande, la industria que conlleva todo esto se pone con mucho más plata y logra tener atletas en Hawái, viviendo temporadas completas allá y compitiendo, y hay un surf profesional que se llama. Aquí en Chile yo te diría que con esta mano hay gente que está viviendo de forma profesional, pero en unas situaciones precarias, o sea, estamos en pañales todavía al respecto. Y el surf profesional es para unos pocos también, no es para muchos, no es para muchos como uno pudiera creer. O sea, uno se puede dedicar a eso, pero son algunos los elegidos que tienen condiciones y todo. Es parte del desarrollo deportivo, pero es para algunos. Perfecto. Bueno, Hincha, 1.000.000 de gracias por recibirnos, por darnos tu testimonio, un poco tus vivencias, tu experiencia, y esperamos poder seguir en contacto para más adelante poder hacer algunas otras notas de interés para el surf y todas las personas que son seguidores y que son entusiastas del surf en Chile. 1.000.000 de gracias. Ya, me gustaría en algún otro minuto también mostrarles algunos elementos, mostrarles, por ejemplo, yo tengo mucha información y me gustaría mostrarles la primera tabla con que nosotros aprendimos, que aún conservo un modelo de ella, algunas fotos antiguas, o contarles, por ejemplo, cómo nosotros nos fabricábamos nuestras propias trabas o leash. Y qué sé yo, hay tanto que hablar que podría interesarles a mucha gente por la forma en que esto se inició. Creo que en una sesión uno no puede hablar demasiado, creo que de a poco es mejor. Perfecto, entonces dejamos desde ya concertada alguna nueva sesión para que tú nos puedas mostrar todo ese material con el que cuentas y que seguramente, y no me cabe ninguna duda, va a ser de alto interés para todo el público de mysurf.cl. Gracias a MySurf por esta oportunidad de dejar transmitida este legado de surf, y que nos permite que se conserve además este material, ya que muchos de los precursores han quedado atrás, ya no están con nosotros, y es importante que el mundo sepa, el mundo surfista chileno sepa de qué se trataba la historia propia del mar propio. Gracias a ti. Ok, mío.